Bienvenidos a UMQ TV, el canal de la Universidad Marista de Querétaro. Este busca ser un foro de expresión para toda la comunidad marista y en este sentido, el día de hoy tenemos como invitado al hermano Luis Felipe González Ruiz. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tony. Qué alegría de verte. Gracias a ti y a todo el equipo del Departamento de Educación a Distancia por invitarme a participar en este espacio de la UMQ TV. Al contrario, a nosotros nos da mucho gusto que esté aquí acompañándonos, sobre todo por el tema que hoy viene a tratar. Sin embargo, los voy a dejar en suspenso porque antes quisiera compartir con ustedes la trayectoria marista que el hermano Luis Felipe tiene. Él ha hecho vida marista 22 años, dentro de los cuales la mayor parte de su trayectoria ha sido en casas de formación marista. Él es exalumno de la Normal de la Universidad Marista de Querétaro y además fue coordinador del bachillerato del Instituto Queretano. Y un año lo pasó en Kenia, estudiando y teniendo una experiencia con los hermanos maristas. Actualmente lleva 3 años en la coordinación del equipo provincial de pastoral educativo y además trabaja también en el Consejo Provincial y en el Consejo de Misión de la Provincia Marista de México Central. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí con nosotros a un hermano con una vida marista muy larga y sobre todo muy dedicada hacia el servicio a los demás, como todo buen marista debe ser. Hermano, y hoy nos viene a hablar acerca de un tema muy importante, pues quiero decirles que nos va a platicar acerca de la formación integral. Pero para poder introducirnos al tema me gustaría que nos platicara ¿por qué hablamos de formación? ¿Por qué el ser humano ha de formarse? Muy bien, pues bueno, para iniciar y con esta primera pregunta que es la que va abriendo, podría decir que el hombre en esencia es perfecto, pero la esencia del hombre es imperfecta como naturaleza, es decir, el hombre es perfecto en sí mismo, pero es una realidad inacabada, es decir, tiene que ser mejorable, perfectible, por así decirlo, ¿no? Además de que es un ser condicionado por el tiempo y el espacio, que condiciona nuestra vida, en la cual también implica tomar una serie de decisiones, que todo eso va teniendo consecuencias en la vida. Entonces, siempre necesitamos formarnos justamente para ser mejores como seres humanos. Para tomar las mejores decisiones a la vez. Así es. ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene que nosotros como seres humanos nos formemos? Nosotros necesitamos formación y formación toda la vida. Todo el tiempo estamos en aprendizaje. Yo creo que es una de las condiciones humanas desde siempre y toda la vida, y lo hemos hecho siempre. De hecho, la especie humana, desde que nacemos, somos de las especies más inútiles, por así decirlo. Es decir, cuando el ser humano nace, es totalmente indefenso y totalmente dependiente. Y somos de las especies que requerimos de más tiempo para lograr una autonomía necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos ámbitos de la vida que necesitamos aprender para poder vivir solos. Para vivir solos, para vivir autónomamente, para sacar todas trabajar las mejores dimensiones de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, por ello requerimos formación, información en todas las dimensiones. Me atrevería a decir que incluso formación hasta para la muerte. De hecho, dicen los existencialistas que tenemos toda una vida por delante para preparar justamente ese momento, que requiere mucho aprendizaje, ¿no? Pero en el fondo necesitamos una formación para la vida, una formación para la relación, una formación para aprender muchas cosas y para dejar de aprender también cosas que no necesariamente nos sirven toda la vida, ¿no? Desaprender, claro. Crearnos y recrearnos constantemente. Entonces es un proceso humano inherente de nuestra condición. Sin embargo, aquí en Universidad Marista y a través de la pedagogía marista no solamente se habla de la formación, sino como decíamos al principio de nuestra entrevista, se habla acerca de formación integral. ¿Por qué tenemos que hablar de la formación no solamente en un ámbito, sino como usted nos mencionaba, en varios de ellos? Tendremos que definir primeramente la formación, ya mencionamos un poco, pero la palabra íntegro. Íntegro viene del latín integratis, que habla de la totalidad, de lo intacto, de lo entero.
incluso en el plano moral de lo no tocado por el mal, ¿no? Sería otro debate. El ser humano es integral por esencia, ¿sí? Y esa debería ser siempre nuestra visión educativa, nuestra visión de formación en todo ámbito. Sin embargo, hemos de reconocer que venimos de una tradición de un pensamiento que suele dividir al ser humano para su estudio y para su comprensión en muchos ámbitos, áreas, focos, etc. Por ejemplo, ahorita pondremos ejemplos, nada más me gustaría poner dentro de ello todo el método científico que está en nuestro aprender, ajá, que ha sido muy valioso y nos ayuda mucho a profundizar y a especializarnos, por supuesto, pero a veces se nos olvida hacer ese camino de vuelta, después de diseccionar, juntar todo para volver a integrar. Y ese yo creo que es el elemento clave de esta parte, ¿no? Me preguntabas por algunos ejemplos. Ajá, de esta dicotomía, de esta separación. Hay muchos, voy a poner algunos y espero no entretenerme mucho en ellos. Hablando, por ejemplo, de la división del alma y del cuerpo, que es un fruto de la reflexión y del dualismo metafísico desde Platón, ¿no? Esta visión, si bien es interesante, a veces nos dificulta ver la integralidad, unicidad del ser humano de la que estamos hablando. Podría decir, mi alma no se entiende sino un cuerpo que la expresa, claro, que la manifiesta. Mi cuerpo no trasciende si no hay un alma que le da sentido y la planifica. Entonces, bueno, son dos realidades, pero unidas totalmente. O bien podría decir en el plano de la fe, soy humano, no Dios, sin embargo soy un humano con participación divina. En este sentido es interesante la visión de los pueblos bíblicos o de los pueblos antiguos originarios que no pueden comprender al ser humano aislado, ¿sí? Un ejemplo de ello, por ejemplo, un ejemplo es la salud. Nosotros en nuestra sociedad tenemos una enfermedad, vamos al médico y nos da una pastilla específica para esta enfermedad en esta circunstancia. En otros ámbitos sí nos dan ese remedio, pero al mismo tiempo nos preguntan ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu estrés? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está el mundo en que vives? Y entonces se entiende esta realidad mucho más compleja, ¿no? Por supuesto, ahí estamos haciendo la separación entre el cuerpo y los síntomas que está manifestando, pero no estamos atendiendo a lo mejor la emocionalidad. Pueden ser o están relacionados con la emocionalidad, las relaciones, ¿sí? Otro detalle, otro ámbito donde podemos hablar de esta división es puedo reconocer que soy una persona, soy un individuo único, original, el famoso yo que nuestra sociedad manifiesta y enaltece. ¿Sí? Hoy está de moda, sí. Pero también soy una persona social. Eso y no con está de moda. responsabilidades sociales. Eso tampoco está de moda, desafortunadamente. Es decir, yo soy único, soy auténtico, soy irrepetible, claro que sí, pero también me defino siempre por lo que soy en mi relación. Tú me presentabas con muchos adjetivos, títulos y todas esas cosas, y todo eso me lo da el otro. Mucho de eso a lo mejor no define auténticamente lo que soy en esencia. Hasta el nombre en sí mismo, ¿no? Nos es otorgado por la sociedad. Exactamente, es decir, soy un individuo, pero soy yo en relación con, no lo puedo separar, ¿no? Otro ámbito bien interesante es el que soy un ser humano, un organismo superior, por así decirlo. Y hoy decimos que incluso el ser humano es la cúspide de la evolución. Y de ahí, bueno, nos suponemos y presuponemos los dominadores del planeta. En la punta de la pirámide. En la punta de la vida. Sin embargo, dependemos del planeta totalmente. Y hoy podemos ver de todo el desastre ecológico que estamos viviendo, nos está recordando que somos parte de todo este sistema. Si bien soy la cúspide, no soy nada sin todo lo demás, ¿no? Y quizás soy la cúspide porque tengo el modo de transformarlo todo, pero a la vez lo estoy transformando, pero lo estoy destruyendo si no lo cuido, ¿no? Si dentro de esa transformación. El sistema me destruyó. Claro. Sí. Otros ámbitos podremos hablar, bueno, soy libre, pero también dependiente, condicionado. Está la realización personal, que está muy ligado con el yo que hablábamos, pero solo se planifica esta realización cuando brinca la barrera egoísta y brinca el plano de que todos y todo cuentan y de que a todo podemos dar una aporte en la vida, es decir, cuando trascendemos
nuestro yo, a nosotros y a la humanidad entera. ¿Qué hay dentro de la pedagogía marista hablando sobre formación integral? ¿Cómo es que los maristas ven esta formación de la que tú nos hablas en estos ámbitos? Claro que sí, esta es una pregunta muy bonita y a mí me gusta mucho. Podemos decir que nosotros desde el origen marista buscamos y pretendemos la educación integral. Tenemos ya 200 años de historia y creo que esa ha sido una de las intenciones desde siempre. Desde la fundación del padre Marcelino hace 200 años se preocupó por brindar a los niños y los jóvenes una educación que fuera más allá de la aritmética, la lectura y la escritura, que era lo que se reducía entonces en la escuela. Las materias. Las materias que hoy decimos y que podríamos ampliar, ¿no? Uy, sí, hoy hay de todas. Él también introdujo, podemos decir pionero, el canto, que toca otros ámbitos del cerebro, incluso los deportes, ¿sí? Incluso un espacio de granja escolar, es decir, había espacio pues, para contacto con los animales, con la tierra. Sí. De hecho, Marcelino desde el inicio ponía condición, para ir a la escuela, ponía condición de que tuviera un espacio de patio, de juego. ¿Sí? Si no había ese espacio, no aceptaba para abrir una escuela. Entonces, es bien interesante como esa condición que implica lo lúdico, que implica toda esta parte. Por supuesto, porque hoy quizá nosotros ya conceptualizamos una escuela con patio, pero si ciertamente antes solamente ibas a tomar 3 materias, no hacía falta más que los salones para tomarlas. Y estabas en el salón de clases, se acababa y te ibas a tu casa, punto. ¿Sí? La relación social, la relación de juego no existía. No. Y otro dentro del ámbito marista, de la pedagogía marista, se puede resumir en el lema que solemos tener, de formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Que este lema, que es muy nuestro, implica mucho más allá del trabajo del aula y tiene una perspectiva de fe, de valores y social, totalmente, ¿no? Es decir, cuando hablamos, pero es así en el ámbito educativo, y ya más en particular dentro de la formación de los que nos hemos formado dentro del ámbito marista, hablamos de 4 relaciones que hay que trabajar siempre, ¿no? Cuéntanos. 4 relaciones básicas que tendría que ser una relación con Dios, la parte espiritual, la relación con uno mismo, para la psicología, el crecimiento, todo lo que conocerse a uno, etcétera, la relación con nosotros, todas las habilidades sociales y la relación con el mundo, con la sociedad y con la historia y con el conocimiento. Wow, y a veces solamente enfocamos en las escuelas. En uno o en 2 ámbitos. Exactamente. Totalmente. ¿Qué nos puedes decir acerca de la formación integral, pero justamente apuntando a este plano que quizá nosotros destacamos mucho en la sociedad en la que estamos inmersos, que es el plano académico y estudiantil? ¿Cómo meto ahí la formación integral? ¿Cómo la inserto? Sí. Acabo de hablar de la propuesta marista y sin embargo también la propuesta marista está inmersa dentro de todo un sistema. Y entonces, si bien muchas veces nuestra propuesta quiere ser integral, también estamos obligados a seguir una serie de programas y formas de educar que a veces no logramos esta integralidad. Hoy, en la actualidad, podría decir ya como aterrizaje, hemos segmentado el conocimiento. Lo hemos pasajeado, por así decirlo. Sí, si no lo seccionamos no hay incluso manera como de impartirlo, ¿no? Es tanto que... Lo cual es muy necesario para el aprendizaje detallado y es muy útil, pero parcialmente inútil cuando no está conectado con las otras cosas. Por supuesto, si yo veo una materia pero finalmente no me sirve conectar una con otra, no sé, matemáticas con vida diaria, con biología, etcétera. Totalmente, ¿no? De hecho, y yo a veces platico en algunos lugares, a mí me gustan los deportes. Y alguna vez practicando deporte, yo tenía el maestro el entrenador de básquetbol y me daba la técnica para el mejor enceste. Y yo decía, ¿pero por qué? En el momento en que logré llegar a matemáticas con la teoría que él nos daba, con la práctica, entonces pude entender la lógica de todo lo que nos decía, mejoré la técnica porque entraba ahí en los conceptos matemáticos, en este caso la elipse.
El ángulo, claro. El ángulo, el elipse, la probabilidad, además de las habilidades físicas y todo lo que entrenábamos en el diario a diario, ¿no? Es decir, cuando el contenido se conecta con la vida se hace muy potente, ¿no? Y estamos hablando además de un ámbito universitario, que aquí la universidad nació como un espacio de diálogo y profundización de todos los conocimientos, ¿sí? Solo que a veces confundimos o privilegiamos esta especialización de alguno de ellos y nos olvidamos del conocimiento total. Yo diría, sería más bien aprender algo de todo, especializándonos en nuestras áreas específicas, en nuestras áreas fuertes. Pero aprendiendo del universo de conocimientos que te ofrece la universidad. Si yo no puedo ser médico si no conozco algo de psicología, por ejemplo. De historia. De comunicación, diseño gráfico. Y así todas las, aunque no me especialice en eso, es decir, necesito algo de esa integralidad, ¿no? Y no esa segmentación de conocimiento como es posible. Hay otras áreas de esta integralidad en la escuela, como en los ámbitos educativos. Por ejemplo, ya hablamos de conocimientos, están las habilidades, están las destrezas, están los hábitos y la disciplina, está la educación de los sentidos, por supuesto. Pero también necesitamos aprender desde diversos planos. La teoría pedagógica pues pone muy a relieve todo esto, el aprendizaje analítico, intelectual, el kinestésico, las diferentes inteligencias, las diferentes inteligencias que Gardner propone en la actualidad, el visual, el auditivo, el social, el emocional, y que tenemos que irnos habilitando y entendiendo que cada quien llega al conocimiento por diferentes caminos. Y hay algunos teóricos que han añadido además el ámbito espiritual a estos tipos de aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Que se había dejado de lado. Y también me atrevería a decir que faltan otras áreas que son de habilidades más blandas, por así decirlo, no es aprendizaje duro, pero blando, pero fundamental, que son para la vida y a veces se nos olvidan y que no están en la currícula. Cuéntanos, ¿cuáles serían esas áreas? Por ejemplo, necesitamos educar y formar nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente biológicamente, sino cómo funciona, cómo me educo dentro del aprendizaje, ¿no? La mente, la conciencia. La conciencia. ¿Sí? Hace falta, mucha falta. Que tiene un impacto social en la vida impresionante, ¿no? Educar la voluntad, educar la fe, la libertad, con las consecuencias que la libertad y nuestras opciones tiene, ¿no? Sí, claro, el libre albedrío. El libre albedrío que va ligado ahí. Educar la creatividad. Las escuelas muchas veces hemos sido los espacios donde matamos la creatividad, sí, cuando tendríamos que ser los espacios donde la cultivamos, ¿no? Y hay otros detalles que menos se hablan. La formación en el amor, la formación en la ternura, la formación en la caricia constitutiva, la que nos hace crecer, una palmadita que nos hace sentir algo, ¿no? La cordialidad, el cuidado, la gentileza, la compasión, el festejo. Cuando los alumnos festejan, nos queremos comer. Sí. Y no, o sea, también es parte del aprendizaje. El rito, el juego, el humor. O sea, todos esos ámbitos son ámbitos que necesitamos crecer y formarnos y que nos quedan fuera o queremos sacar de los ámbitos educativos. Hermano, y a veces esos ámbitos eran los que anteriormente se formaban en las familias por la dinámica que se tenía, familias más numerosas, aprendías a ser gentil con tus hermanos, aprendías a tener responsabilidades, a pelearte por la verdad, ¿no? También, ¿no? A reírte, sí, pero también a tener fe, ¿no? En las personas y en Dios, por supuesto. La misma familia te formaba, pero ahora ya no es tanto por la misma dinámica, papás trabajando, niños metidos más tiempo en la escuela. Y en los aparatos celulares. Para que no nos molesten. Sí, y esos valores que suenan básicos. Totalmente. Sin embargo, hacen tanta falta. Sí, es un reto que hoy tenemos que considerar. Regresar a los orígenes. O encontrar los mecanismos actuales para formar a todos. Bueno, y en este sentido, me gustaría preguntarle, ¿cuál sería la diferencia entonces que como educadores o como
simplemente parte de la sociedad, necesitamos saber entre qué es lo que es ser inteligente y tener sabiduría. Muy interesante pregunta, porque aquí entra la sabiduría que no solemos hablar de ella. Es la... Sí, hemos estado hablando de inteligencias, ¿no? Hasta los diferentes tipos de inteligencias, pero ¿cuál es la inteligencia? El ámbito no invitado a la fiesta. Qué mal. Fíjate que la inteligencia yo la veo como la capacidad humana inherente del ser humano para aprender. ¿Sí? Incluso tenemos hasta mediciones de la inteligencia, ¿no? El famoso IQ y todas estas cosas, ¿no? Veo la ciencia como el contenido. Si tengo la capacidad, está la ciencia como contenido y están las habilidades y las destrezas como medios de aprendizaje. Claro. Pero está la sabiduría como la capacidad de aprovechar esta inteligencia, el conocimiento, a ver, estas habilidades contrastadas con la experiencia para favorecer la vida. Entonces, son dos elementos indispensables. Favorecer la vida y combinarlo con la experiencia. Exacto. Y hoy estamos privilegiando, o estamos en la sociedad que ha privilegiado la inteligencia, que ha privilegiado el saber. Decimos de hecho que estamos en la sociedad del conocimiento. Así es. ¿Sí? Todo el conocimiento a la mano a través de internet. Y valoramos la inteligencia por sobre muchas cosas. Y quien no es tan inteligente, por supuesto que lo despreciamos. Pero no necesariamente ser inteligente me hace sabio. Puedo ser muy inteligente y no logro conectar esa inteligencia y conocimiento con la experiencia y tomo decisiones malísimas. No, y aparte que van en perjuicio de mis semejantes, ¿no? Propios de mis semejantes, de mi familia, y tenemos gente que no fue a la escuela y es sabia. Por supuesto. Y ahí está la experiencia de nuestros mayores, de nuestros papás, de la gente experimentada que no necesariamente es letrada, aunque cuando es letrada tiene un aporte invaluable en la sociedad y en la humanidad. Esto es bueno tomarlo en cuenta. Sí. Podríamos hablar entonces que la educación tendría que ir dirigida a este componente de la sabiduría que es el beneficio social. Beneficio, sí, social, sí, de transsocial, o una educación con sentido social, con sentido de transformación. Totalmente. Yo diría, la educación integral siempre tiene un ingrediente práctico. ¿Sí? Aprendemos y nos formamos para algo. El aprendizaje tiene que tener un algo práctico. Un sentido. No en vano, muchos de nuestros alumnos en el aula nos preguntan: ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y eso para qué me va a servir? Y el maestro dice: entonces, ¿para qué pasas el examen? Para que pases la materia. Sí, y el mismo maestro nos faltó esa reflexión: sí sirve para algo más que para pasar la materia. Es decir, eso sin quitar, y reconozco que hay un gozo, una satisfacción por el simple hecho de aprender. Pero si este aprendizaje tiene una conectividad para la vida, ya la hicimos. ¿Sí? Uno de los aprendizajes vitales que todos estamos buscando, pero tampoco está en la currícula, es el aprendizaje de la felicidad. Así es. ¿Sí? No solo de la satisfacción. Y sin embargo estamos buscando muchas veces la satisfacción y no la felicidad, ¿no? Y en ese sentido la educación integral es clave, porque atiende este deseo profundo que toca no meramente sensitivo, sino lo profundo existencial del ser humano, que es: ¿qué sentido tiene mi vida? Y se conecta con la pregunta que me haces de esta construcción social, o este enfoque o sentido social que tiene la educación que ofrecemos. Es decir, si yo no tengo un sentido en mi existencia y este sentido no transforma, estoy perdiendo esa posibilidad profunda de darle sentido a mi vida, y ese sentido es el que me va a dar una auténtica felicidad. Es decir, no solo satisfacción, que es exactamente, la felicidad es un estado. O sea, puedo estar triste ahorita, pero esencialmente estoy feliz con la vida que estoy llevando. Sí, no es tampoco la sonrisa dibujada las 24 horas del día. Porque hay un ingrediente mucho más profundo que tiene que ver con mi existencia y mi sentido, ¿sí? En mi sentido en este mundo. Es decir, está mucho más allá, o está en lo profundo. Y no está de sobra decirlo que incluso está por encima de la ciencia misma. ¿Sí?
Claro. esta realización plena existencial. Pero la ciencia nos ayuda mucho para esta búsqueda. Si no la separo, la incluyo totalmente, ¿no? Van de la mano una con otra. Quisiera que ya después de desmenuzar este tema de la educación integral y sobre todo de la aportación que hace esta educación integral a la sociedad, concluyera con un mensaje que vaya dirigido a la Universidad Marista de Querétaro en cuanto a la relación su relación con la educación integral. Claro que sí. Quisiera decir parte del humanista, pero también parte del lema que se apropió, o sea que no lo creo, pero lo apropió la Universidad Marista como su leitmotiv, como su lema central, su melodía de fondo, y es este lema que a la entrada está y dice ser para servir, la Universidad Marista en México. Y me gusta mucho, porque este lema, en 3 palabras, tiene unos contenidos profundos de toda esta propuesta de educación integral que hemos estado hablando, ¿no? Si habla de identidad, habla de ser, ¿sí? Habla de sentido, es decir, soy para, ¿sí? O sea, no solamente soy por ser, que además es muy rico, sino soy para, es decir, mi vida tiene un sentido. Va dirigida hacia alguien más. Exacto. Luego habla de encuentro, o sea, yo no puedo servirme a mí mismo, sino el servicio pleno tiene sentido cuando es hacia otro. Entonces, es decir, entonces habla de ayuda, por supuesto, y habla de dejarme ser ayudado. Sí, nuestros ámbitos maristas, todos aportamos, alumnos, profesores, personal, si hablamos de un ser para servir de toda la comunidad educativa. Habla como una metodología de un aprendizaje situado, es decir, como una metodología, pero como un fin también. Si yo soy arquitecto, aprendo y veo todos mis conocimientos también en función de una transformación y de un servicio, y no solo de mi servicio, es decir, habla de todo esto y entonces hablo de transformación. Entonces, pues yo con eso quisiera cerrar este espacio que ha sido muy rico, y gracias, porque estamos ante una oportunidad de reconocer esta educación integral como una oportunidad muy rica de aportar la riqueza de cada persona que formamos este ámbito humanista desde ser para servir. Que entonces ser para servir sea no solamente nuestro lema, sino nuestra función en la vida. Nuestra esencia. Nuestra esencia. Hermano, pues le agradecemos mucho, se nos está terminando el tiempo, sin embargo, no me gustaría irnos sin dejarle de agradecer por todo su tiempo, por toda su dedicación y sobre todo por todo este mensaje que hoy ya se queda grabado para compartirlo con la comunidad marista. No, muchísimas gracias a ustedes, y de verdad mi deseo es que este programa vaya abriendo muchos espacios de diálogo, de crecimiento, y sea de mucha utilidad para la comunidad educativa y de aprendizaje que va formando. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, hermano Luis Felipe González Ruiz. Y bueno, nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias por su atención, esperamos contar con su atención en una siguiente emisión de este nuevo canal UMQ TV, un foro de expresión para toda la comunidad marista, así que también si ustedes tienen algo que decir, por favor acérquense a nosotros que estaremos gustosos de darles un espacio. Hasta la próxima.